Amén, hermano. Bueno, nos gozamos con todo. Nos gozamos por todo. Gloria a Dios. Amén. Es nuestro compromiso luchar por lo más difícil. Así le plació al Señor diseñar el camino a la salvación y nosotros vamos a tomarlo con gozo, con valor, con temor de Dios. Y lo vamos a lograr, primero Dios. Somos árboles, estamos en la palabra de Dios a menudo simbolizados por los árboles. Árbol que da buen fruto, árbol que da mal fruto. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, dice, cuando nosotros escogemos caminar con el Señor. Vamos a iniciar la predicación de la palabra de Dios, hermano, que a todo esto vamos a tomar vamos a decir, ese hilo de pensamiento que se ha venido mencionando, en donde hay mayoría y hay minoría. Gloria a Dios. Estamos ahí en Hebreos capítulo 3. Acompáñenme por favor en el pasaje bíblico. Vamos a aprovechar unos minutitos que nos quedan. Hebreos 3. Quedamos en la predicación pasada de seguir haciendo algunos énfasis en el versículo 16 antes de pasar al versículo 17. Vamos a darle la conclusión al versículo 16 y dice así, vamos a leer los dos versículos, Hebreos 3, 16 y 17. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amén, hermanos, siéntense, gloria a Dios. Aquí el autor de Hebreos viene exponiendo su argumento mediante una serie de preguntas. Preguntas que están contemplando, vaya, la interrogante en sí, pero que él al mismo tiempo contesta o da la respuesta con otra pregunta. Son preguntas retóricas, que está contemplado esto en la gramática española, que son preguntas elocuentes en donde está contemplada una respuesta clara, una respuesta que ayuda para que en este caso los hermanos que recibieron esta carta inicialmente ellos pudieran reflexionar sobre la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando iba de Egipto hacia Canaán, y que el desierto para ellos fue una catástrofe. En el desierto fue donde ellos se doblegaron ante la prueba. Fue allí en el desierto en donde forjaron sus destinos, y fue allí en el desierto en donde quedó demarcada ante Dios su verdadera condición. Bien, ahora, en la pregunta inicial, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? El autor de Hebreos pues dice, fueron todos los que salieron de Egipto. Ya veíamos nosotros que fueron casi todos, pero no fueron todos. Ya vimos que Caleb y Jefone, ellos salieron de Egipto, estamos hablando de los adultos, y fueron los únicos que la palabra de Dios de una manera clara, contundente, nos dice que ellos entraron a la tierra prometida. Y dejamos entrever tal vez la posibilidad de que haya habido quizá alguien más, pero en caso de que esto haya sido así, no quedó registrado en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, de estas
afirmaciones, en vías de interrogantes aquí, nosotros estamos tomando una lección muy importante. Y yo lo decía, y voy a hacer una especie de repetición para ligarnos con el versículo 17. Cuando vemos que fueron todos, está hablando aquí de una manera hiperbólica de la mayoría. Y esto nos dice a nosotros hoy que nunca debemos nosotros dejarnos influenciar para el efecto de nuestra vida de fe en la conducta o en el criterio de la mayoría de los demás. No, porque ya vimos, aquí nuestro hermano que pasó a tomar esta pequeña parte, mencionó algo de esto, de que prácticamente se ve mucho movimiento en las congregaciones religiosas y que muchas veces penosamente son los pastores los primeros en relajar el comportamiento que viene a vulnerar la palabra de Dios. Entonces, en las congregaciones es muy fácil dejarnos influenciar por el comportamiento de las mayorías. Y más si en estas mayorías están incluidos aquellos que están al frente de la congregación, como es el pastor y como es su cuerpo de colaboradores de ministros. ¿Ya? Que a lo mejor si son los primeros en andar con el garrote pegándole a la piñata, oigan, pues todos se van a influenciar y van a hacer lo mismo. Ahora, pero nosotros tenemos que ser un Josué y un Caleb en este tiempo. Que aun cuando ellos abrieron su boca para defender las causas divinas, enfrentaron fuertes problemas. El pueblo, la mayoría, habló hasta de apedrearlos. ¿Sí? Ahora, esto, hermanos, lamentablemente es una vivencia en las congregaciones religiosas, de que porque la mayoría vive así, que porque la mayoría habla así, que porque la mayoría se viste así, yo también lo voy a hacer. Es muy común en ocasiones decir que si determinado hermano, determinada hermana, determinada familia tienen buena reputación como buenos creyentes y viven de esta manera, pues yo también voy a hacerlo así, yo también voy a vivir así. Pero tomemos muy en cuenta la advertencia. Regularmente la actitud y el criterio mayoritario va a ser opuesto a lo que Dios exige en su palabra. Y no va a ser el hecho de que tengan un visto bueno de los demás lo que va a decidir si es o no es una vida en santidad eso. Sino que tenemos que traer a la luz de la palabra de Dios lo que se hace o lo que se dice, lo que se festeja, lo que se vive. Y si la palabra de Dios lo aprueba, mis hermanos, esto es lo importante. No la aprobación de las mayorías, sino lo que dice la palabra de Dios, porque es la voz que habla. Si oyereis, oí su voz, dice. Entonces nos está diciendo aquí que individualmente somos responsables, después de oír la voz de Dios, de la actitud que vamos a tomar. Sí. Entonces, gloria a Dios, mis hermanos, esta es una lección que debemos tomar muy en cuenta en cualquier lugar en donde nos congreguemos. Estamos en el proceso del cambio, de los ajustes. Sí, tenemos nosotros que estar conscientes que tenemos que ir diciéndole adiós a muchas cosas
materiales de este mundo. Tenemos que ir desligándonos en otros casos, en gran parte, del afecto que tengamos por pocas, medianas o muchas cosas materiales de este mundo. Porque en cuanto nosotros vayamos creciendo espiritualmente, prácticamente menos vamos a mostrar interés, afecto, cariño por las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque es algo que va a terminar tarde que temprano. Y que son las espirituales las que debemos nosotros siempre anhelar, tenerlas como objetivo, porque son las que nosotros vamos persiguiendo y son el objetivo terminal de nuestra carrera, gloria a Dios. Ese reposo del pueblo de Dios está incluyendo llegar a posesionarnos de los bienes espirituales que Dios tiene para su pueblo, gloria a Dios. Y pues esto, mis hermanos, viene a confirmarnos pues de las citas bíblicas que leyó nuestro hermano. Son muchos los que caminan, dice, por el camino amplio, y son pocos los que caminan por el angosto. Y son ilustraciones que vienen aquí a ubicarse también en este versículo 16. Bien. Y no importa, repito, porque esto es muy importante. No importa si ustedes o yo llegamos a ver al pastor que se confabula con ese maridaje de prácticas mundanales, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar ser como Caleb y como Josué. ¿Sí? Son pocos los que van a entrar en la tierra prometida, pero ya no en aquella tierra de Canaán literal, sino en la patria celeste. Y es por estar incluidos en esa minoría por la que nosotros tenemos que ir luchando. Entonces no va a ser fácil. Si hablara de que son muchos, todavía tuviéramos más oportunidad. Pero en vista de que la palabra de Dios es muy clara, y una de las finalidades, pienso que el Señor persigue al dejar esto así tan claro, es para que nosotros tengamos mucho cuidado. Gloria a Dios. Ahora vamos, hermanos, al versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Así como el Señor excluyó a aquellos que le provocaron, de los que salieron de Egipto y quedaron excluidos de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Ahora el versículo 16 nos dice que el Señor se disgustó 40 años con aquellos que le provocaron. Y de entrada, mis hermanos, esta primera pregunta pues nos dice de algo muy lamentable. Esto es trágico, de que se diga que aquel pueblo que Dios llamó, que Dios redimió, que Dios perdonó, limpió,
del cual Dios tuvo misericordia. Que Dios esté disgustado con él. Esto es trágico. Esta palabra en términos espirituales, no en términos humanos. Porque un disgusto, creo que esto ya lo vimos cuando pasamos por el versículo 10, cuando dice, a causa de lo cual me disgusté. Está otra vez la palabra disgustar. Cuando se trata del elemento humano, no hay mucha trascendencia en esto. Sí, esto es algo que pasa, esto es algo que tiene solución. Pero cuando se dice esto de Dios, esto sí que es serio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de que Dios se disgustó con su pueblo en el tiempo antiguo? Nos dice la respuesta en la segunda pregunta. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Sus cuerpos hay en el griego del Nuevo Testamento. Hay una descripción un poco más ilustrativa de esta expresión que dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. En el griego, esto se puede leer sin alterar esta expresión de la siguiente manera: cuyos miembros quedaron postrados en el desierto. Ahora, esta ilustración en la cultura griega y también en la hebrea está graficando, está dando a conocer un panorama en donde se ven puros huesos regados por todos lados, amarillentos, tostados por el candente sol del desierto. Dice, se ven puros huesos diseminados. Pero lamentablemente aquí no está hablando de aquella profecía de Ezequiel de los huesos secos, ni tampoco del canto que nuestro hermano Salomón nos estaba compartiendo en su participación. ¿Vivirán estos huesos? Sí vivirán, sí vivirán, sí vivirán. Pero aquí no se trata de esto. Lamentablemente aquí estos huesos no vivieron ya. Quedaron regados en las candentes arenas del desierto finalmente. Esto no fue en un solo suceso. Fueron cayendo a lo largo de la trayectoria de los 40 años, uno por uno, hasta que cayeron todos. Los aproximadamente 600,000 que salieron de Egipto. Y ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que ver la consecuencia de todo esto para que nosotros aprendamos también. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto salieron con unas esperanzas gloriosas de vida, de bienestar, de victoria, de prosperidad. Entrar a aquella tierra que Dios le prometió al patriarca Abraham. A tu descendencia la daré. Sí, y Dios lo cumplió. Pero ellos no fueron participantes de ese cumplimiento. Aquellos que se rebelaron, aquellas esperanzas gloriosas, terminaron en aquel gigantesco reguero de huesos quemados por el sol del desierto. Y allí murieron aquellas gloriosas esperanzas. Y esto nos dice, de esa misma manera, pero va a ser algo todavía infinitamente peor, en que van a acabar las esperanzas de todo aquel creyente que no aprenda a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Hoy está haciendo énfasis una y otra vez el autor de Hebreos.
hoy. Es un error decir, ay, mañana lo voy a hacer. ¿Por qué? Ya dijimos que el tiempo no nos va a estar esperando hasta que a nosotros se nos dé la gana, ¿no? El último respiro puede llegar en cualquier momento y se acabó la oportunidad. Pero yo quiero que hagamos un poco más énfasis aquí en el versículo 17, mis hermanos. Miren, es mucho lo que tenemos que ver. Aparentemente aquí el autor de Hebreos viene mencionando palabras que vienen a significar lo mismo, pero que no nos detalla, no se mete en el fondo de la situación. Ya vimos en el versículo 16 que mencionó la palabra provocaron. Es un tipo de pecado. Aquí en el versículo 17 nos está mencionando ya llanamente la palabra los que pecaron, dice. En el versículo 18 nos va a decir otra palabra: desobedecieron. Y todo esto es una consecuencia de una serie de actitudes negativas de desobediencia que van a terminar finalmente ilustrando a un incrédulo. O sea, a alguien que se ostentó como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como un creyente, como parte del pueblo de Dios, pero finalmente va a concluir con una palabra trágica el autor de Hebreos, y ya llegaremos en su oportunidad a esa altura, en el versículo 19, que es la incredulidad. La incredulidad es lo que caracteriza a la mayoría de la humanidad. Sí. Y no tanto, mis hermanos, por su conocimiento teórico. No. Porque si nosotros salimos a hablar de la palabra de Dios, vamos a encontrar regularmente que todo el mundo conoce de la palabra de Dios. Y no voy a exagerar en esto que voy a decir, porque me ha tocado a mí experimentarlo. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo es hijo de Dios y todo el mundo va al cielo. Sí. Pero aquí vemos nosotros que el pueblo de Israel, como un modelo de ilustración de significados espirituales para el tiempo de esta gracia que nos está tocando vivir, nos está diciendo de que aquello que se vio en el pueblo en el desierto es lo mismo que se va a ver en este tiempo en las iglesias que profesan un cristianismo. Finalmente, cuando Dios haga la calificación contundente, a ver si es cabrito o si es oveja, a ver si es tibio o a ver si es caliente o es frío, ahí en la mayoría del resultado de esa calificación divina va a salir incredulidad. ¿Por qué? Porque solamente era una profesión teórica, no se llevaba a la práctica. Gloria a Dios. Dice el versículo 17, ¿no fue con los que pecaron? Pero el autor de Hebreos, notemos, hermanos, todos pecamos. Yo soy el primero, yo puedo decirlo, como dijo el apóstol Pablo también. ¿Ah? Tuvo misericordia de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y yo puedo decir lo mismo también. Todos pecamos. Entonces, pero ¿a qué pecado se está refiriendo el autor de Hebreos aquí y que no nos lo quiso decir por voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver esto en la próxima predicación. Es importante que lo veamos porque
esto es una lección también para nosotros, para que tengamos cuidado, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestras Biblias, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a ver nuestra condición espiritual. Él es el único que la conoce, mis hermanos. Nosotros podemos tener una concepción de nosotros mismos, pero podemos equivocarnos, ¿ya? Y regularmente vamos a estar en error, pero el Señor no se equivoca y puede ayudarnos bien efectivamente. Y no se nos pase a orar por Rosa, la prima de la hermana Elvia.